Y fue en el momento donde me quitaron las llaves de esa casa, del carro, y me quedé completamente sin nada porque estaban todas las cajas embaladas. Y fue en ese momento donde empezó como una de las etapas más oscuras de mi vida. Porque yo creo que la parte física, la parte familiar y la parte financiera, todas van absolutamente de la mano. Así es. Es un ente completo, los pilares van de la mano. No puedes ser exitoso en tu negocio y no en tu familia. Tiene que haber un balance, porque si no, algo está pasando adentro que te deja hacer el reflejo. Yo no pude haber podido construir una compañía de $100 millones en Estados Unidos cuando en el año 2008 yo estaba de mesero en Pollo Loco. No lo pude haber hecho si no había un cambio integral de adentro hacia afuera. Ahí es que viene, a eso es que voy en estos momentos. Tú sufres un golpe muy fuerte. Tú eras literalmente, vas a Los Ángeles, tú querías ser actor y terminaste siendo actor y empresario. Háblanos de esa primera oportunidad que tuviste en Los Ángeles, que te fue muy bien. Y háblanos de lo bien que te fue y todas las cosas que obtuviste, etcétera. Llévanos a ese pasado ya cuando tú eres un galán de telenovela en Los Ángeles. ¿Qué pasa en Los Ángeles de bonito? ¿Cómo disfrutaste esos primeros meses? Pues yo llego a Los Ángeles y después yo el primer día que llegué a Los Ángeles fui a donde estaban las estrellas, me tomé la foto y dije, aquí va a estar la mía, y me prometí pues ser un actor de Hollywood, y yo quería mi estrella. Y pues la historia cambió. Me salió en el 2007 un show americano donde me estaban pagando una cantidad de dinero que yo en mi vida había visto. Finanzas, la F, ¿ah? Yo no tenía tenías ni idea. Ni idea, yo no tenía información financiera en mi casa, pues nunca nos hablaban de eso, no era una conversación en mi casa. En mi casa lo que entraba se gastaba, no se ahorraba. Fíjense la diferencia, no se ahorraba y mucho menos se invertía. Lo que entraba era para gastarlo. Entonces vivíamos de primero y último, como decimos. Y me empiezan a pagar $30,000 a la semana por esta serie americana, claro. Correcto, que eran $120,000 al mes. Y yo, un muchacho, bueno, y no es justificación lo del muchacho, pero pues era mi realidad, tenía 26 años. Y yo empecé a ver tanta plata en la cuenta que me compré la casa en Beverly Hills, el carro, empecé a invitar a todos mis amigos a tomar champaña y sushi porque pues ya yo era cool. Y todo el mundo me empezó a llamar. ¡Wow! Nunca este gordito, que nunca nadie lo había visto, este galán de telenovelas que se sentía muy inferior por dentro, pues empezó a tomar nuevamente atención. Y yo me creí el cuento y empecé a gastar esa plata y llegó el 2008. Es el momento de la recesión en Estados Unidos. Y no solamente que llega el 2008, sino está la huelga de escritores en Los Ángeles en el año 2008 y cancelan la serie que estaba pagándome a mí $120,000 y que yo no estaba de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Me duró 2 meses la platita que tenía en los ahorros, porque me la gasté toda. Y en el momento que empiezo a recibir este poco de notificaciones en el correo, y uno pues se confunde, tiene miedo. ¿Será que me van a deportar? ¿Será que me van a llevar preso? Y no fue en el momento hasta que entendí que el banco se estaba llevando mi casa y que tenía una caja llena de cosas, una caja llena de cosas materiales que no me podía llevar porque no tenía ni siquiera a dónde ir en ese momento. Y la persona en inglés me atormentaba hablando y yo veía el poco de cartas y yo decía, ¿qué hago? Y no fue en ese momento que me cayó el 20 que entendí que una vida de ego, que una vida desde afuera me había llevado a esa consecuencia. Y fue en el momento donde me quitaron las llaves de esa casa, del carro, y me quedé completamente sin nada porque estaban todas las cajas embaladas que no me pude llevar a ningún lado, donde creo que recibí, después de mi gordura, creo que recibí el golpe más fuerte de mi vida, que es encontrarme una tarde. Todavía duele, claro. Todavía duele, claro, después de 20 años, pero es la emoción. Es encontrarme una tarde en Los Ángeles perdido y decía, ¿dónde voy a dormir esta noche? Y me tocaba una audición ese día, una audición de una película que se llamaba El Búfalo de la Noche. Y yo decía, bueno, esto es mi última esperanza.
para yo poder hacer algo. Y llegué, hice la audición y empecé a llorar. Y la directora de casting me dice, ¿por qué lloras? Y le dije, es que no tengo a dónde ir. Literalmente no tengo a nadie a quien llamar. Ninguno de mis amigos que tanto salieron conmigo me contestaba. Y yo estaba desesperado en una ciudad diferente, sin saber el idioma. Y me dijo, te puedes quedar en mi casa, te puedes quedar en mi cama. Y fue en ese momento donde empezó como una de las etapas más oscuras de mi vida. Pero el día de hoy, viéndolos a todos ustedes y estando aquí el día de hoy, agradecido a ti y a Daniel por la invitación y a cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy, es cuando veo que Dios siempre tiene un propósito más grande, que a veces no lo vemos. Y que si tú el día de hoy estás pasando por un momento difícil, si tú el día de hoy no puedes ver la luz, si te sientes en un momento de oscuridad, pues no tires la toalla. Y si la vas a tirar, tírala, pero agarra esa vaina nuevamente. Límpiate el sudor y vuelve para arriba, porque tu mayor limitación puede ser tu mayor bendición. Literalmente, para mí, esa noche cambió completamente mi vida. ¿Y qué hiciste? ¿Qué trabajo buscaste? Pues, ¿Dónde te fuiste a trabajar? El día siguiente no tenía carro, no tenía nada. Y enfrente de donde vivía esta chica, Carla Hull, había un pollo loco, que era como la versión de Los Ángeles de Pollo Tropical, algo así. Y había mucho ego, porque en ese momento yo decía, pero si yo soy actor, pero si yo fui famoso, ¿cómo yo voy a ir a vender pollo? Y pues fue cuando, como me dice mi mamá, la única manera que podemos levantarnos es cuando nos ponemos de rodillas ante Dios y bajamos la cabeza. Y fue en ese momento donde entré y pues pedí trabajo. Yo creo que a veces la necesidad es la madre de la reinvención. Y a veces necesitamos tocar el fondo para levantarnos. 1000%. Y eso pues por meses, no puedo decirles, le estoy contando la historia que parece que fue todo de un día para otro, ¿no? Por meses yo estaba en la registradora vendiendo pollos y lavando pollos y me ponía la gorra hasta aquí porque la gente me decía, tú no eres el chico de la telenovela, y eso me enojaba, me dolía, me maltrataba el ego. Pero con los años y con los meses y escuchando y viendo a mi alrededor, un día escuchando a Tony Robbins, y lo escuchaba en un MP3 viejito que me había quedado. Para la gente joven había algo antes que se llamaba iPod. La gente joven, algo que se llama iPods por allí, que uno escuchaba, y eso me había quedado. Y yo escuchaba siempre audiolibros, y la razón por la cual yo escuchaba antes audiolibros es porque mi papá era profesor de física en Venezuela y él escuchaba mucho a Connie Méndez y a Tony Robbins. Entonces a mí me ha quedado mucho eso de buscar información, pero cuando el ego te ciega te olvidas de todo eso. Yo estaba en un trip de ego, en un viaje de ego donde yo era famoso y donde yo tenía dinero y en ese momento me tocó reconectar nuevamente con la realidad y Dios me volvió a bajar. Y fue cuando preguntándole a Dios y peleado con la vida y emputado con todo, y por qué tengo que barrer y por qué tengo que lavar pollo, y olía hediondo a pollo, olía feo, y estaba yo enojado y había perdido la fe y estaba en una pelea constante con Dios. Dios me dijo, cambia tu por qué a mí, cámbialo por para qué a mí. ¿Qué esta situación me está queriendo enseñar? ¿Qué es lo que realmente vengo yo a hacer aquí? ¿Qué aprendiste allí? ¿Qué aprendiste en Pollo Loco? Pollo Loco, que se llamaba Pollo Loco, sí. Pollo Loco. No está patrocinado, by the way. Está patrocinado por Yes You Can, señor. Pero en ese momento aprendí todo. Aprendí que el ego y el miedo eran mis principales enemigos. El miedo me mantenía estando allí. El miedo me mantenía en mi zona de confort. Y descubrí que el miedo no se puede desaparecer. Jamás. Hacer esa llamada a ese cliente o hacer esa llamada a ese colega nunca va a desaparecer. Y no desaparece. El día de hoy yo tengo miedos.
Ayer yo tenía miedos. La única manera que podemos hacer y lo único que podemos hacer con el miedo es domarlo. Es como una serpiente, no va a desaparecer, no podemos esconderlo. Lo único que podemos hacer es trabajarlo con él y domarlo y decir, no, yo te controlo. Porque el miedo es esa separación entre lo que queremos y dónde estamos hoy. Muy bien, excelente. Fíjate que yo tengo en mis notas, yo escuché una entrevista tuya y decías, yo me acostumbré a tener ese miedo. O sea, es parte, y es que si no estamos teniendo miedo, no nos estamos enfrentando a situaciones que cada vez nos hacen mejor. Una cosa es ser miedoso y otra cosa es buscar esas cosas que nos dan miedo hacer el día de hoy. Totalmente. Son dos cosas completamente distintas. Para mí el día de hoy miedo es sinónimo de crecimiento. Cuando tengo miedo digo, esto es algo que no he hecho. Esto es algo que está fuera de mi zona de confort. No, correcto. Y más bien me alegro, me escondo muchas veces y digo, yes. Porque yo todavía tengo mis mantras y todos los días los ejecuto para salir de ese miedo. Y luego me di cuenta que el ego estaba acabando completamente con mis sueños. Y que no era más que yo tener que romper ese ego de quién había sido y de lo que fuimos en el pasado. Y muchos de nosotros somos inmigrantes. ¿Quién es inmigrante acá? Todo. Y muchos de nosotros venimos con esa maleta de atrás de lo que fuimos, de lo que perdimos, de lo que dejamos. Tú también y tienes es otra nuestro frase. ego. Alejandro, disculpa que te interrumpa, que hay una frase que tú repites mucho y te la he escuchado varias veces en la televisión que dice, cuando lo pierdes todo, pierdes el miedo y eso te hace muy peligroso. Yo me identifiqué mucho con esa frase. Cuando uno lo pierde absolutamente todo, ya no hay más nada que perder. De verdad te conviertes en una persona muy, pero muy peligrosa. Es así. Totalmente. Ya, ¿no? De aquí abajo no hay más nada. Vamos a salir adelante. Y es realmente donde se crean esas personas tan fuertes de carácter. ¿Ok? Porque ya no hay más nada que perder. Todo lo que viene de ahora en adelante es ganancia. Yo me identifiqué mucho con esa frase. Es que tenemos mucho miedo a perder. Tienes miedo a perder ese cliente, a perder ese deal, a perder esa casa. ¿Qué carajo? Va a haber una, va a haber 5 y va a haber 15. Pero cuando nosotros nos generamos y nos llenamos de herramientas, y por eso me da tanto orgullo verlos a todos ustedes acá, porque cuando la herramienta está dentro de mí, no hay nadie quien esté en mi contra. Cuando yo empecé a crecer Yes You Can fue a través de la risa y la burla de todos los que decían pobre actorcito fracasado. Qué ridículo ahora vendiendo potes de proteína porque no tiene trabajo de negocio, pero yo lo había perdido todo y había perdido el miedo y ya no había un solo punto, un solo plan. Cuando tienes tu plan, cuando tienes tu estrategia, hay un plan A, no hay plan B porque te confunde. No hay plan B porque te distrae. Y eso no significa hacer absolutamente todo lo que sea necesario para lograr tu meta. Yo tengo una amiga que está el día de hoy aquí, Alejandra, y trabaja de productora, y trabaja de real estate también, y hace lo que tenga que hacer para lograr su sueño. Y hace un copy espectacular para cada uno de los segmentos. Pero de eso se trata, de ir y eliminar cualquier cantidad de obstáculos. Yo empecé un día llamé a mi papá llorando porque no tenía pues con qué pagar la renta y estaba frustrado y mi papá me dijo, ¿por qué no escribes tu libro? Yo le dije, ¿qué libro, papá? ¿A quién le va a importar la historia de un gordito? Literalmente fue lo que yo le contesté y me dijo, tú tienes una historia poderosa, hijo, compártela. Yo, coño, y le colgué. Tengo que decir, no había madurado tanto en ese momento. Y le colgué, pero eso se quedó. Y mi papá me mandó entonces mi uniforme del colegio, que era talla 3XL, era talla 42 de pantalón, y reconecté nuevamente con esa historia. Y escribí un documento en Word y lo puse en Amazon. Y empecé a compartir y a decirle a la gente mi historia. Y un día me invita a Don Francisco a su show, porque me dieron la oportunidad, después de 2 años de estar trabajando en Los Ángeles de mesero, de volver a una telenovela. Pero en ese momento ya yo había aprendido la lección y yo dije, ahora absolutamente todo lo que yo haga tiene que ser para vender mi negocio. Yo no me muevo si no es para hacer mercadeo de mi negocio y comercializar mi misión, mi historia personal. Muy bien. Basta de estar jugando el juego de todos los demás, porque al final todos se fueron. Cuando los necesité, la única persona que se quedó fue Dios.
todos los demás se fueron. Por eso nunca más volví a escuchar opinión ajena. Por eso nunca más volví a ver el carril de al lado. Que no sé quién tiene unos productos de dieta, que no sé quién tiene una... Dios lo bendiga, hay para todo mundo. ¿Cuántos realtors hay aquí el día de hoy? Hay para todos. Esto no es de que, ay, me lo va a quitar. Eso es mentalidad de carencia. Y cuando tenemos mentalidad de carencia, atraemos carencia. Tiene que haber una mentalidad de abundancia en todo lo que nosotros hagamos. Y en ese momento empecé a compartir mi historia y don Francisco me dice, ¿y tu libro? Le digo, ese libro no es mío. Yo imprimí una portada y se la puse a un libro. Yo no tenía libro. Yo lo sé. ¿Tú te sabes la historia? Yo no sé la historia. Yo no tenía libro. ¿Y qué pasó con el correo electrónico después? Vamos al aire, 10, 9. Y don Francisco me dice, tu libro. Chaván, y yo, tú actúa normal. Y yo conté mi historia y cuando llegué a mi casa me meto en Hotmail para todos aquellos... Había algo que se llamaba Messenger. La cantidad de viejos aquí hoy. La cantidad de viejos como yo. Y resulta que yo me meto en el Messenger porque yo quería saber si mi papá y mi mamá me habían visto en Don Francisco. Porque eso era todo lo que yo quería. Al final todo lo que queremos es amor de papá y mamá. ¿Sí o no? Amor de nuestros hijos, amor de nuestra familia. Y cuando yo veo, yo le digo refresh, refresh y refresh. 3,211 órdenes de este libro que no existía. Y yo me quedé como el señor del lente que está ahí. Que... Mira, ideático. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, agarrar a hacer los videos. ¿Que va a quedar perfecto el video? No. ¿Y qué? Yo aprendí algo. Jessica Alba, la actriz, me dio un consejo un día y me dijo, Ale, ella tiene su compañía también de productos. Muy productiva. Una compañía también gigantesca de productos. Yo le dije, dame un consejo, porque también aprendí de que tengo que aprender a preguntar más y a escuchar más. Wow, el que menos habla es el que más aprende. Anoten eso. Escuchen a su cliente. Escuchen. Ellos te van a decir lo que ellos quieren. Y ahí tú estás para venderle. Ahí tú estás para solucionarle el problema. Jessica Alba me dijo... Le dije, dame una fórmula de tu éxito. Me dijo, todo empiézalo al 70%. No esperes que el video esté al 100%. No esperes que la presentación esté al 100%. Dale al 70%, que el cliente te va a dar el otro 30%. Muy bien. Cuando yo saqué el primer producto de Yes You Can, era otro logo, era otro website, era una foto fea porque yo no tenía presupuesto. Pero yo empecé a sacar mi productito y a comercializarlo y a ir para todos lados con mi producto. Y cuánta persona se atravesaba en mi mano, yo le tomaba una foto. La gente me veía, ay, salía corriendo, ahí viene este con los productos estos fastidiosos. Y yo era enfocado en mi meta, porque yo tenía la necesidad, porque tenía un plan claro, porque tenía una estrategia y había perdido el miedo. Y iba literalmente a lo que yo quería hacer con mi plan de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Porque ahorita estamos aquí hablando de una historia de éxito, pero en el año 2012 todos se reían de este ridículo. Ahora este disque vendiendo producto, el pobre no tiene trabajo. Y yo seguía y seguía y seguía. Y después de 3 meses, yo lancé el producto y no vendía ni un pote de proteína. Y la gente decía, pero tiene seguidores. Pero si Gaby Espino los usa. Pero ¿cómo no? Ni un pote de productos. Y hubo un día que veo la persona que me ayudaba, que hacía de todo conmigo, porque además yo era también mi asistente, porque yo me hice mi propio correo electrónico que se llamaba executiveassistant@yesyoucan, y yo era la executive assistant. Y cuando sonaba mi teléfono, yo lo agarraba y decía, buenas tardes, y ponía un acento de diferente país. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel, ¿cómo le puedo ayudar? Yo era call center, yo era asistente. Llegaba un correo y yo, el departamento de PR de Alejandro Chavani, Yes You Can, acá les informa que Alejandro está disponible para una entrevista, pero en 3 días está muy ocupado haciendo entrevista. ¡Mentira! Pero yo tenía que manejar mi negocio desde el primer día grande. Tenía que tener un plan grande y tenía que empezar a actuar ahora. No esperar ser grandes para empezar el plan. El plan se empieza ahora. Y volvemos a lo mismo.
al 70%. Mira, que ustedes tienen una presentación, dale y deja que el cliente realmente te diga lo que necesita.